Bueno, tenemos la parte de reacciones de desplazamiento, página 19, pero para poder desarrollar vamos a retroceder otra vez en la página 7, donde está la explicación. Entonces tenemos reacciones de desplazamiento. Acá vamos a tener 4 casos de desplazamiento. ¿Qué es lo que su nombre dice desplazamiento? Como su nombre lo dice, un elemento desplaza a otro. El primer caso que vamos a ver es desplazamiento del catión de una sal. Catión se le llama a los metales. Entonces, un metal le desplaza a otro metal. Entonces, necesito que tengan a mano una tabla periódica. La tabla periódica me ayuda a decir cuál es el metal más fuerte. El año pasado, en la parte de propiedades periódicas entre la propiedad de metales y no metales, vieron que un metal más fuerte se encuentra hacia la izquierda en la tabla periódica y si está en un mismo grupo, el que está más abajo. ¿Se acuerdan que francio era uno de los metales más fuertes? Entre cesio y francio eran los más fuertes. En caso de no metal, porque el segundo caso dice desplazamiento del anión de una sal. Anión se refiere a no metales. Así que si pueden anotarlo, esta parte que los no metales entonces le desplazan, lo que está más a la derecha son más fuertes. Pero si está en un mismo grupo, el que está más arriba. Eso estaban las propiedades de los metales y no metales. Los metales se encuentran en el izquierdo y sobre todo hacia abajo, y los metales hacia la derecha y sobre todo hacia arriba. ¿Verdad? Y el otro es el desplazamiento del hidrógeno de los ácidos. Un ácido siempre tiene hidrógeno y puede ser desplazado por metales. Y el desplazamiento también del hidrógeno, pero del agua. Algunos metales, por ejemplo, sodio desplaza al hidrógeno del agua, o todos los metales alcalinos terros. Algunos otros metales necesita calentar. Por ejemplo, si yo tomo un pedazo de hierro, pongo en agua, no ocurre nada, ¿verdad? Pero si caliento ese hierro y le caliento bien y pongo en agua, ¿qué es lo que hace el agua? No sé si ustedes alguna vez vieron, ¿verdad? Pero hace un ruido así, ¿verdad? Y eso es desprendimiento del hidrógeno del agua. Son 4 casos. Y como les dije, en las reacciones de desplazamiento, un elemento desplaza al otro de sus combinaciones. Existe un patrón general también que nos ayuda a mostrar cómo tenemos. Por ejemplo, una sal binaria, estamos aumentando metal, por eso uno es positivo o negativo. Entonces, lo que si le sumamos un metal no puede ser una sal ternaria también, ¿verdad? Pero le sumamos otro metal, por ejemplo, entonces el metal, el positivo es el catión. Le va a desplazar al positivo, pero para que le desplace, entonces tiene que ser, como les digo siempre, ¿verdad? Uno le saca a su novio le saca a otro novio porque, o sea, que le saca a su pareja de la otra, del otro al otro, porque es más lindo, más churro, no sé, porque tiene más cosas, algo más lindo, ¿verdad? Algo más. Entonces hace que es lo mismo acá, que este metal tiene que ser más fuerte que A. ¿Tienen a mano una tabla periódica? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a suponer que calcio estaba combinado con B ahí, que en vez de A es Ca, calcio. Entonces le va a desplazar si le sumo potasio, porque potasio está más a la izquierda. Pero si le sumo hierro, que está más a la derecha, no pasa nada. En el caso de que sea más fuerte, se va a combinarse con A y le deja solito a A, porque eso significa desplazar, sacarle de su combinación. ¿Se entiende, verdad? Así como término común de desplazamiento.
Desplazar es quitarle su combinación a un elemento, ¿verdad? Porque es más débil. Como le dije, es más churro el otro, por eso le sacó de su pareja. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ese es un patrón general. Desplazar significa quitar de su combinación a otro, dejando de lado al otro solito. ¿Está? No hay consultas. Pueden tomar notas de repente ahí. En este caso, lo que estamos tomando es un positivo y desplaza al otro positivo que está, pero puede ser que sea un negativo también, entonces le va a desplazar al negativo. Un metal no puede luego combinarse con un metal. Acuérdense. Profe, yo te sí. escucho lejos. Espera que voy a poner más fuerte entonces. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Bueno, vamos ahora entonces a ver que cuando hacemos cualquier tipo de reacción desde el comienzo, dijimos, ¿verdad? Todas reacciones químicas hay que ser igualadas o balanceadas por el principio de conservación de masa. Entonces, también las reacciones de desplazamiento tenemos que igualar o balancear o equilibrar. Empezamos entonces del anión de una sal binaria. Anión, acá anión se refiere al no metal, anoten luego. Anión es un ion negativo, entonces se refiere al no metal. Entonces vamos a mirar los elementos que están a la derecha, lo que yo ya le estaba diciendo, ¿verdad? En la tabla periódica. Entonces miramos en la tabla periódica, lo que están más a la derecha son los no metales. Los elementos más fuertes son los halógenos, que son del grupo 7A. Flúor, cloro, bromo. En realidad, flúor es el más fuerte, que está más arriba. Entre flúor y bromo, si miran su tabla periódica, flúor es más fuerte. Pero si yo considero entre fósforo y bromo, fósforo está más arriba y bromo está más abajo, pero bromo está más a la derecha, sigue siendo más fuerte bromo. Por eso digo, el que está más a la derecha es más fuerte y sobre todo hacia arriba, pero cuando está hacia arriba en el mismo grupo. En el mismo grupo los elementos de menor número atómico desplazarán a los demás, dice. ¿Está? Entonces, con ese vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ahí el caso que le dije, si voy a hacer el negativo, le sumo, entonces es un anión y se va y A con C y se queda B solo. En este caso es una pareja, la mujer más linda le desplaza a la otra mujer, sería, ¿verdad? El otro hablaba de un hombre, ¿verdad? Cuando es catión. Entonces ahí vamos a ver un ejemplo. Vamos a mirar la tabla periódica. En esta tabla periódica, como le dije, siempre va ahí el que está más a la derecha más fuerte. Y si está en un mismo grupo, el que está más arriba. De esa manera, entonces, vamos a desplazar, ¿verdad? Un elemento a Profe, otro en caso, sí. entre cloro y azufre, cloro sería más fuerte entonces. Cloro es más fuerte. Porque está más a la derecha. Está más a la derecha. Primero hay que mirar cuál está más a la derecha. Por eso puse el ejemplo entre fósforo y bromo. Fósforo está más arriba, pero bromo está más abajo, pero bromo está más a la derecha. Primero debo mirar el que está más a la derecha. Ahora, si está en un mismo grupo, nomás miro el que está más arriba. ¿Estamos? Lo mismo para los no metales, ¿verdad? Para los metales. Entonces, desplazamiento del anión de una sal, vamos a ver, dijimos, el no metal se desplaza hasta una forma de representar otra vez. El no metal siempre uso M mayúscula para metal, que es positivo, y M minúscula para no metal. Si yo le sumo un M2, que es más fuerte, entonces ese se va a ir con el metal y le deja solo a M1, se queda sin pareja. Entonces, le desplaza, ahora después se iguala otra vez. El ejemplo que nosotros tenemos ahí es sulfuro de sodio. Miro sulfuro y le sumo cloro. Hay que atender otra vez cuando el elemento está solo, debe llevar atomicidad. Entonces,
cloro y azufre. Cloro está más a la derecha si miran su tabla periódica. Entonces, cloro se va a ir con sodio. Pero no es porque sodio tenía en la primera parte Na2. Ese era de la valencia de azufre. En sodio tiene 1, azufre tiene 2. Sin embargo, cuando va a combinar con el elemento, por más que estaba así Na2, se tiene que ir con su valencia otra vez. Cloro 1, sodio 1. Y azufre se va solo. Si tiene atomicidad le ponemos, si no tiene, no le ponemos. ¿Está? Al igual que las otras reacciones que estuvimos viendo, estos se deben igualar. Y para igualar, entonces miro primero el metal sodio, tengo acá 2 y acá tengo 1. Entonces, colocamos un 2 ahí. Eso afectó al cloro, ya tengo 2, pero cloro también tengo ahí 2, así que está igualado. Miro azufre, tengo 1, 1 y ya está igualado. Este ejemplo está luego en la página 7, ¿verdad? Pero si quieren anotar algunas cosas, pueden anotarlo. Vamos al otro ejemplo, entonces. Si no hay consultas ahí. ¿No hay ninguna consulta? Mi parte no, Bueno, profe. vamos al otro ejemplo, el otro caso, desplazamiento del catión de una sal. El catión es el metal, dijimos, ¿verdad? Entonces voy a poner, como el caso anterior que ya les mostré, va el metal, le desplaza al metal y queda uno de los metales solo. El ejemplo que tenemos es cloruro de calcio más sodio. Pero para ello miramos la tabla periódica. Los metales que son más fuertes y si están en un mismo grupo, hacia abajo. O sea que los metales más fuertes, en este caso, o sea, es entre cesio y francio son los más fuertes. Pero si voy a hablar, como les dije, en forma general, primero tengo que mirar cuál está más a la izquierda. El que está más a la izquierda es más fuerte. Entonces, anoten eso si es posible, si hace falta, podemos, me doy tiempo, indicar ahí una tablita, indicar hacia dónde. O ahí pueden indicar en su libro, ¿verdad? Hacia la derecha y hacia arriba eran los metales. Sin embargo, pongo una flechita adelante. No se te escucha, profe. Hacia la izquierda y hacia abajo. Ahora que voy a ver pues, si mi volumen cómo está un ratito. Ese no es el volumen. Profe, creo que en la tabla periódica muestra lo del tema de la negatividad, que es Sí, hacia arriba. algunos muestran. Por ejemplo, la tabla que se dio en el colegio, en el esquí escolar, por ejemplo, mostraba a un aumento de caracteres, dice hacia abajo ahí, ¿verdad? Los metales y hacia arriba de los no metales. Demuestra eso. Bueno, entonces pasamos al desplazamiento del catión. El ejemplo que dije es cloruro de calcio, tengo ahí. Pero en una forma general podemos poner que una sal, no precisamente binaria, pero puede ser binaria también, un metal le desplaza a otro metal. Este le pongo una sal binaria, entonces el metal más fuerte le va a desplazar al otro metal y se queda solo. Los metales siempre tienen atomicidad 1, hay que tener cuando está solo atomicidad 1. Los no metales sí hay que tener su atomicidad. Si cloruro de calcio yo le sumo sodio, entonces sodio, entre calcio y sodio está más a la izquierda. Calcio está más abajo, pero el que dijimos primero vamos a mirar el que está a la izquierda. Entonces sodio es más fuerte y se va a ir cloruro de sodio. Calcio tiene valencia 2, cloro 1, por eso es ACl2. Pero en cloruro de sodio va a ser NaCl nomás. Porque cloruro de sodio es
cloro tiene valencia 1 y sodio tiene 1. Entonces, ahí tenemos el que se queda, en este caso se queda calcio solo. Hay que igualar. Empecemos entonces de calcio 1, 1. Sodio 1, 1. Cloro, acá tengo 2, entonces coloco 2 ahí. Y eso le afectó al sodio, entonces le coloco al 2 ahí también. Entonces, de esa manera está igualado. ¿Está bien? Pasamos entonces desplazamiento de los hidrógenos en los ácidos. En la página 8 hay una tabla para que yo pueda saber si el hidrógeno es desplazado por algún metal. Tengo que mirar la tabla que está en la página 8, la tabla 4. Esa tabla lo que me indica los metales que son capaces de desplazar al hidrógeno de un ácido. Se suma al ácido, se le suma al metal y desplaza. El metal va a formar una sal con el no metal y el hidrógeno va solo. Entonces el hidrógeno siempre tiene atomicidad, así que hay que atender también eso. El hidrógeno tiene atomicidad, hay que atender. Entonces ese es el tercer caso, desplazamiento del hidrógeno en este caso de los ácidos. Los ácidos, su hidrógeno se desplaza y queda entonces el metal combinado con el no metal o con el radical, puede ser un radical, porque como el ácido es oxácido, va a quedar un radical, va a formar una sal ternaria. Y ahí va hidrógeno. Normalmente usamos binario. Este viene a ser la tabla 4. Si hay compañeros que no tienen todavía libros, deben copiar. ¿Por qué? Porque en la tabla 4, aunque yo subí entre los contenidos, ¿verdad? Los metales, por ejemplo, si yo sumo potasio, o sea, los metales alcalinos, por ejemplo, ¿verdad? Sodio, calcio, dice magnesio, aluminio, todos estos elementos desplazan al hidrógeno. Sin embargo, cualquier tipo de ácido puede ser hidrácido o ácido oxácido. Pero si yo uso, perdón, si yo utilizo ácido oxácido, ejemplo, ácido nítrico, ácido sulfúrico, estos ácidos, por ejemplo, van a ser desplazados por cobre, plata y mercurio. Pero si yo le sumo a cobre, plata y mercurio ácidos hidrácidos como ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, o sea, binaria, no oxácido, entonces no ocurre. Se pone no ocurre, sencillo, ¿verdad? Se pone no ocurre. Hasta ahí nosotros lo que vamos a ver, los ácidos oxácidos y ácido hidrácido. Porque después existen otros casos como oro, platino y iridio, que solamente dice, reacciona con una mezcla, que agua regia dice con una mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico. Esa mezcla no vamos a ver nosotros. Nosotros vamos a ver ácido hidrácido y oxácido sumado con los metales, como los que están arriba, y cobre, plata y mercurio con ácido oxácido. Ácido oxácido hablamos ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido carbónico, o sea que es ácido oxácido, ¿está? Entonces de esa manera vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de un ácido hidrácido es de esta manera. Le sumamos el metal va a formar sal binaria, dijimos, y se va el hidrógeno solo. El hidrógeno siempre tiene que tener atomicidad. Ejemplo, ácido clorhídrico más zinc. Si nosotros miramos la tabla, zinc está dentro de la tabla 4, que puede ser capaz de desplazar, entonces va a formar cloruro de zinc. Zinc
con cloro, pero si tiene valencia 2, hay que atender, entonces va a dar cloruro de zinc de esta manera. Hidrógeno tiene atomicidad 2, entonces debe ir con H2. En esta parte hay que igualar otra vez. Si tengo 1, el otro 1, entonces no hace falta. Pero el hidrógeno acá tengo 2 y hay 2, entonces ya se iguala. Cloro 1 por 2 es 2 y hay 2 también. Y ahí ya está igualado sin también. Entonces se debe igualar siempre. Ese sería el otro caso. En este caso está también ahí el ejemplo el ejemplo C, que está luego en la página 7. Y por último, que un poquito más argel sería porque hay que mirar bien también la tabla 5. El desplazamiento del hidrógeno, hay otro ejemplo, oxacio, perdón. El oxacio es ácido oxacio, dijimos ácido anhidro más agua, eso. Va a dar una sal neutra. Por ejemplo, ácido sulfúrico. Es un ácido oxáceo. Le sumo aluminio. Y aluminio, como va a desplazar el hidrógeno, va a dar Al2SO4, porque aluminio tiene valencia 3 y SO4 tiene valencia 2. Y va directo H2 desprendiendo. Se quedó solo desplaza el hidrógeno. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Igualar. Entonces, para igualar, miro otra vez. Aluminio 1, acá tengo 2. Entonces coloco un 2. Después tengo azufre, tengo 1 y acá tengo 3, porque el paréntesis le afecta y coloco un 3. Y ahí hay que igualar después el hidrógeno. Tengo 3 por 2, 6 y acá tengo 2. Entonces coloco un 3 también. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y me falta oxígeno. Oxígeno tengo 3 por 4, 12 y acá tengo 4 por 3, 12. Entonces está igualado. Pero de esa manera se puede igualar. Ese ejemplo de ácido oxáceo no está ahí. Si pueden copiar del libro, ahí abajo del ejemplo que ya tienen luego, pueden copiarlo. Bueno, ¿copiaron? Sí, profe. Y ahora vamos a ver el último caso de desplazamiento para empezar con los ejercicios. El desplazamiento son 4 casos de desplazamiento. Primero, metal le desplaza a un metal, no metal le desplaza a no metal. El metal le desplaza al hidrógeno de los ácidos y el metal le desplaza al hidrógeno del agua. Bueno, vamos a ver el desplazamiento del hidrógeno del agua. El agua es una combinación particularmente estable. Sabemos que el agua no vamos a descomponer así fácilmente. Y es descompuesta por algunos metales y a veces necesita condiciones particulares, dice. Se refiere a condiciones particulares porque necesita de repente calentarse. Por eso dice, algunos descomponen el agua en frío y otros necesitan calentarse. Cuando hablamos de frío, estamos hablando de los metales alcalinos y alcalinos terros. Entonces, vamos a ver la tabla 5, está en la página 8. En la tabla 5 nos indica los elementos o los metales que descomponen al agua en frío. Por ejemplo, todos los metales alcalinos terros. Por ejemplo, cesio, rubidio, francio, plata, sodio, litio. Y radio, bario, troncio, calcio son alcalinos terros. Ellos en frío ponemos y descomponen al agua. Sin embargo, si yo
caliento hasta por encima de 60 grados, magnesio y manganeso es capaz también de desprender o desplazar al hidrógeno del agua. O sea, descompone al agua y le desplaza al hidrógeno. Pero tiene que estar por encima de 60 grados. Si yo sumo frío, no pasa nada. No ocurre. Metales que tienen que estar en rojo vivo o en rojo sombra primero. Hierro, cobalto, níquel, zinc, estaño y cromo. ¿Qué significa rojo sombra? Que está caliente, pero no ese vivo vivo. Y el rojo vivo necesitamos cobre y plomo. O si no, no ocurre. Si no está así, no ocurre. ¿Qué es lo que da cuando descomponemos esto? Va a dar, desplazar el hidrógeno del agua, pero formando hidrógeno. Hay metales que ni caliente no pasa nada. Por ejemplo, el aluminio. Por eso que el aluminio se utiliza para utensilios de cocina, ¿verdad? Porque por más que se caliente, no va a reaccionar. Entonces, por eso esa tabla es muy importante, mira. Entonces, ponemos lo que corresponde a la tabla acá, ¿verdad? Y ahí entonces vemos cuáles son los metales y qué condiciones necesita para que ocurra esa descomposición del agua y que desplace al hidrógeno del agua. Entonces vamos a ver un ejemplo. Calcio más agua. Voy a colocar calcio más agua o agua más calcio. Y el calcio se convierte en hidróxido porque el agua se descompone en H y el H se va y desprende hidrógeno. Igualando tengo calcio 1, 1. Entonces es importante que anoten. Va a dar hidróxido más hidrógeno. Hidrógeno 2, acá tengo 2. O sea que en realidad 2 y el otro lado 2 son 4. Entonces por eso colocamos 2. Entonces acá oxígeno tengo 2 y acá también tengo oxígeno 2. De esa manera se iguala entonces. Ese ejemplo no está ahí. Si quieren copiar, está el ejemplo de sodio. Entonces, perdón. Pueden copiar este ejemplo. Cuando es calcio, entonces le sumamos el agua y va a dar hidróxido de calcio. Este tiene un ejemplo ahí de sodio, que es igual a hidróxido de sodio más hidrógeno. Siempre se debe igualar. Eso es lo más importante. Hay que atender para igualar. Entonces, sí o sí hay que igualar. Existe un caso especial acá. El caso del hierro. El hierro en rojo sombra va a dar hidróxido más hidrógeno. Porque dice ahí que tiene que estar en rojo sombra. Porque hierro frío poner en agua y no ocurre nada. Hay otro ejemplo de potasio más agua. Hidróxido de potasio más hidrógeno. Ustedes tienen de sodio ahí. Entonces le hago uno de potasio. Los ejercicios, tiene que estar, es el 5, potasio más agua. Pueden hacerlo directo ya ahí en la página 19. Potasio más agua. Pongo potasio y le va a dar hidróxido de potasio. Igualando, yo tengo 1, 1. Pero miro el hidrógeno, acá tengo 2 y el otro miembro tengo 3. Que 1 más 2 sería, ¿verdad? 3. Entonces hay que igualar, le coloco un 2 ahí y coloco un 2 ahí, para que sean 4. Y eso afectó al potasio, entonces le colocamos un 2 ahí. Pueden copiar ese ejemplo que está, o sea, ese es el ejercicio 5 ya en la página 19. Bueno. Cualquiera de los metales de la tabla 5 que dice que puede desplazar, en frío podemos hacer directo así. Ahora bien,
si nosotros el caso especial es el hierro, hay que atender. Para que ocurra hidróxido es en rojo sombra. Esto hierro rojo sombra va a dar hidróxido más hidrógeno. Y se iguala igual de calcio porque el rojo y usa su valencia 2 hierro. Hierro 1, 1. Hidrógeno acá tengo 2, pero el otro miembro tengo 4. Por más que ahí marco 2 más 2 tiene que ser, ¿verdad? 4. Coloco un 2 ahí. Y ahí ya está igualado en este caso. Por oxígeno ya tengo 2 y 2. Profe, Sí. acá en el libro pone hierro más oxígeno ahí en el segundo miembro, Fe3 o 4. No, todavía este ejercicio que estamos haciendo es el ejercicio 25, la página 21, no es ese. Entonces dice que voy a hablar de hierro rojo sombra y rojo vivo, el otro rojo vivo. Copien esta parte que viene a ser el ejercicio 25, hierro 2, rojo sombra más agua, dice. Cuando es rojo sombra va a dar hidróxido más hidrógeno. ¿Encontraron? El 25 de la página 21. Bueno, ahora hay un caso del hierro, pero el caso solo de hierro que necesita rojo, o sea que cuando vamos a suponer ya pasó el calentamiento del hierro, y no es rojo sombra, sino es rojo vivo. En ese caso, es el ejemplo que tiene ahí. Yo voy a usar hierro rojo vivo, no va a dar hidróxido. El único caso que no va a dar hidróxido, sino que va a dar óxido ferroso férrico, también llamado pirolucita, ¿verdad? Y ¿qué es óxido ferroso férrico? Es un caso que ustedes no escucharon todavía, ¿verdad? Porque es un caso especial. Entonces voy a mostrarle por qué es. Nosotros sabemos que el óxido de hierro puede ser como hierro tiene valencia 2 y valencia 3. Valencia 2 da feo, porque se simplifica 2 con 2, ¿verdad? Esto 2 se simplifica. Entonces da feo, ¿verdad? Sin embargo, hierro usando valencia 3, ¿qué tenemos? Tenemos 2 y tenemos 3. Entonces, es un caso, como le dije, el caso ferroso férrico es Fe2 o 3. Vamos a sumar esto. ¿Qué tengo? Tengo Fe3 o, acá era 3, ¿verdad? O 4. Como le dije, es un caso especial, ¿verdad? Un caso especial. Entonces, de ahí viene esta parte del el resultado de óxido ferroso. Cuando el hierro está en rojo vivo, rojo, entonces se queda de esta manera, ¿verdad? Y como les mostré recién, el óxido ferroso y óxido férrico y da ese, ¿verdad? Entonces, de ahí está. Ahora, hay que igualar, al igual que toda ecuación química, hay que igualar. Si empiezo hierro, ahí tengo 1, ahí tengo 3, entonces debo colocar un 3 ahí. Ahora tengo que mirar el oxígeno. Tengo ahí 1 y acá tengo 4, entonces coloco un 4. Eso ya le afectó a mi hidrógeno. Son 4 por 2, 8. Entonces coloco ahí también un 4 para que tenga 8. Ese es el caso que está en el ejemplo en la página 7, ¿verdad? El otro es el 21 que ya hicimos. Bueno, y con eso entonces estaríamos terminando la explicación, pero ustedes empiezan los ejercicios y yo estoy acá por cualquier cosa. ¿Estamos? Bueno, profe.